formar un intermediario en la reacción de catálisis, que es la carboxibiotina. En la reacción se libera ADP y fósforo inorgánico. Para que unamos nosotros el CO2 del grupo bicarbonato al nitrógeno de la biotina se requiere energía y usamos la energía de la moneda energética de la célula, que es en este caso el ATP. ¿Sí? Aquí la tenemos en el sitio activo de la enzima de la acetilcoenzima carboxilasa. Ya tenemos el intermediario en la reacción en la cual la biotina se ha carboxilado y después entra el sustrato, ¿no? La acetilcoenzima. Entra la acetilcoenzima al sitio activo, aquí viene en rosa, ¿sí? Y quedamos nosotros los grupos, los hidrógenos alfa, un grupo carbonilo son ácidos, el hidrógeno alfa del grupo metilo de la acetilcoenzima se desprende fácilmente, se forma un carbono negativo, un carbanión, el cual se adiciona al grupo carboxilo de la biotina. Es muy positivo ese grupo carboxilo porque tiene dos oxígenos del CO2 y un nitrógeno, el nitrógeno de la biotina, lo que hace que la adición en ese caso del carbono alfa de la acetilcoenzima sea muy fácil a ese carbono carboxílico. Y entonces la acetilcoenzima toma el grupo carboxilo de la biotina y se forma la malonilcoenzima A, que lo tenemos, que heredó dos grupos rosas que vienen de la acetilcoenzima A, y el grupo verde que viene del CO2 para formar la malonilcoenzima A. Entonces, la novedad que hay aquí en la síntesis de ácidos grasos es que el donador de unidades de dos carbonos en cada una de las vueltas que va a ir dando el ácido graso, de un C2 vamos a ir a un C4, un C6, C8, C10, C12 hasta el C16, va a ser este grupo malonilcoenzima A, va a ser el donador de unidades de dos carbonos. Al término del ciclo de catálisis, la biotina se regenera y puede iniciar la enzima otro ciclo de catálisis. Naturalmente, esta malonilcoenzima, para que pueda participar en la síntesis de ácidos grasos que damos la clase anterior, pues va a requerir la malonilcoenzima, pues va a requerir que se una la proteína transportadora de acilo, y es a través de esta malonil ACP, este grupo malonil ACP, la proteína transportadora de acilo se va a unir al malonilcoenzima y va a formar el malonil ACP, la tarjeta de indicación, tanto para la acetilcoenzima como para el grupo, la malonilcoenzima, para que entren al complejo ácido graso sintasa, es que se unan estos grupos a la proteína transportadora de acilo, a la proteína ACP. La proteína que aisló Roy Vagelos, un bioquímico importante. Entonces, en las reacciones habíamos quedado nosotros. La síntesis se va a iniciar con la acetil ACP y naturalmente con la malonil ACP, que es el donador de unidades de dos carbonos de la síntesis de grasos. Y la enzima inicial, la enzima CE, es una sintasa que cataliza la condensación del grupo acetilo con el grupo malonilo. Lo que hace la enzima va a mover los electrones negativos del grupo carboxilo del malonilo. Se va a romper el enlace entre el grupo carboxi y el CH2, y este carbono negativo se va a adicionar a la acetil ACP y vamos a formar nosotros el acetoacetil ACP. Después, lo que se trata aquí es guardar el hidrógeno, lo que quedamos en la clase anterior. Entonces, es la forma fácil de pasar de una acetona a un CH2 es reduciendo esta acetona a un alcohol. Es una reductasa, cetoacil ACP reductasa la que participa, y usa el poder reductor de la célula, el NDPH, que se oxida a NDP, y el alcohol se reduce para formar una acetona. Después viene una deshidratasa, la enzima DH, que a partir del alcohol, la pérdida de agua conduce a un alqueno, el crotonil ACP, y llega otra reductasa, la enoil ACP reductasa, que adiciona hidrógenos al doble enlace y forma el alcano. Aquí, en la síntesis de ácidos grasos,
vamos a ir nosotros guardando los hidrógenos. Entonces, lo que va a hacer en este caso esta proteína transportadora de asilo es ir pasando este grupo ceto, ¿sí? No va a liberar los intermediarios de la catálisis, sino va a ir pasando el grupo ceto a través del sitio activo de las dos reductasas y de la deshidratasa. Posteriormente, una vez que llegamos nosotros al butiril ACP, que es el C4, vamos a dar otra vuelta para que nuevamente ahora el butiril ACP reaccione con el malonil ACP, que es el que va a donar los dos carbonos, y llegamos a través de las mismas reacciones, la secuencia de reacciones que previamente se mencionaron, las dos reductasa y la deshidratasa y la sintasa, vamos a llegar a un C6, a un hexanoil ACP, vamos a dar otra vuelta, luego un C8, octanoil ACP, a un C10, decanoil ACP, a un C12, lauril ACP, a un C14, miristoil ACP, y hasta que lleguemos a un C16, se va a liberar el ácido graso, ¿no? Hasta que lleguemos a la longitud correspondiente al palmítico. No sé, para que se entienda eso, les hice un esquema aquí abajo. Aprovechando de una clase para otra, se los dibujé aquí. ¿Cómo ocurre el primer ciclo, entonces? La enzima que cataliza la reacción de condensación es la enzima C, ¿sí? Y tiene un grupo sulfidrilo y va a tomar, en este caso, el grupo acetilo con el cual se inicia la biosíntesis, ¿no? La acetil transacilasa, la AT, transfiere el grupo acetilo al grupo sulfidrilo de la enzima CE, de la sintasa, la que cataliza la reacción de condensación. Y la proteína transportadora de asilo contiene el grupo malonilo, malonido unidos. El malonilo es un ácido tricarboxílico, hay dos grupos carbonilos y un CH2. ¿Sí? Tenemos el malonil ACP. Y lo que hace la sintasa es mover los electrones del grupo carboxi. Mueve los electrones del CO2, ¿sí? Los mueve del grupo carboxi hacia arriba, se libera ese carbono como CO2 y el carbanión, el CH2, se adiciona al grupo carbonilo del acetil CE y se forma en este caso el acetoacetil ACP. Se desocupa el sitio CE y se forma el acetoacetil ACP y este grupo ceto al pasar por los grupos sitios activos de las dos reductasas y de las deshidratasas se va a reducir para formar un C4. Y este C4 va a estar unido a esa grúa o ese brazo mecánico que es la proteína transportadora de asilo. Entonces, para que en el sitio activo de la proteína transportadora de asilo es donde entra el grupo malonilo, que es el donador de dos carbonos. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Primero tiene que desocuparse este grupo sulfidrido de la proteína transportadora de asilo. La enzima C lo toma, el grupo butirilo ahora, sí, lo toma. Y entonces se desocupa el grupo sulfidrilo de la proteína transportadora de asilo, la grúa, la que sube los ladrillos, que es el malonil ACP, para que vaya creciendo en dos carbonos la cadena del ácido graso. Entonces ahora la proteína ACP puede tomar otro grupo malonilo y nuevamente iniciar el segundo ciclo. Se mueven los electrones del grupo del oxígeno del grupo carboxi, se libera ese grupo carboxi como CO2, el carbanión se adiciona al grupo carbonilo del butiril ACP y se forma en este caso el cetohexanoil ACP. Y ahora este grupo ceto que tenemos aquí va a pasar a través de los sitios activos de las dos reductasas y de la deshidratasa para pasar a un C6, a un hexanoil ACP. Y este hexanoil ACP nuevamente en el tercer ciclo lo va a tomar la enzima C, toma, se desocupa el grupo sulfidrilo de la proteína transportadora asilo, ahora puede tomar otro grupo malonilo, e iniciar otra reacción de condensación para formar un C8, C10, y cuando la longitud del ácido graso llegue a 16 carbonos, en ese momento
Se activa el tercer dominio del complejo ácido graso sintasa, la tiosterasa, y se le va a liberar el palmítico, ¿no? El C16. Ese palmítico que se va a liberar, en este caso, puede extender su cadena, pero ya no son las enzimas del complejo ácido graso sintasa, sino son enzimas que están en el retículo endoplásmico, que pueden hacer dos cosas. Alargar en 2 carbonos la cadena del palmítico, que es el C16, para formar el C18, que es el estiárico. El estiárico es el ácido graso saturado de 18 carbonos, o bien introducir un doble enlace, ¿sí?, en la posición 9, para formar el derivado del palmítico, que es el ácido palmitoleico, que tiene 16 carbonos, un doble enlace, y ese doble enlace va a estar en la posición número 9, o bien el estiárico, ahí mismo en el retículo, puede alargarse la cadena al ácido araquídico, que es un C20, o al ácido lignocédico C22, incluso puede irse hasta C24, pero ya es fuera del complejo ácido graso sintasa. Esto va a ocurrir con enzimas que están en la fracción microsomal del retículo endoplásmico. Después estos ácidos grasos se van a pegar al glicerol para formar los triglicéridos, para que no anden libres los ácidos grasos que serían insolubles en agua. O bien, el estiárico, que es un C18, se puede incorporar un doble enlace en la posición 9 para formar el ácido oleico, que es el ácido monoinsaturado más abundante en la célula, el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, un doble enlace en la posición número 9, ¿sí? Y hasta aquí llegamos nosotros, ¿no? Podemos hacer palmítico, C16, estiárico, araquídico, C20, C22, C24, o bien podemos hacer el palmitoleico, 16,1, un doble enlace en la posición 9, o el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, y un doble enlace en la posición número 9, ¿sí? Las plantas pueden incorporar más de un doble enlace en los ácidos grasos. Para nosotros, como nosotros no podemos hacer eso, todos aquellos ácidos grasos que tengan 2 o más dobles enlaces en su estructura, se consideran ácidos grasos esenciales. Carecemos de las enzimas que nos permitan introducir 2 o más dobles enlaces en una cadena de un ácido graso. Entonces, todos esos ácidos grasos insaturados, como tienen puntos de fusiones bajos, son los famosos aceites, ya quedamos, ¿no? En las plantas, a partir del ácido oleico puede introducirse un doble enlace, un segundo doble enlace en el carbono 12, para formar el 18, 2.2, delta 912, que es el ácido linoleico. O bien, pueden seguir en las plantas, a partir del ácido linoleico, puede introducirse un tercer doble enlace en la posición 15, ¿sí? 18, 2.3, 18 carbonos, 3 dobles enlaces, 9, 12, 15 es el ácido alfa linolénico, ¿sí? O bien a partir del linoleico, ¿sí?, las plantas pues pueden introducir dobles enlaces en la posición 5 y tendríamos nosotros, la posición 6, 6, 9, 12, el gamma linoleico, ya son 3 dobles enlaces, 18 carbonos, 3 dobles enlaces en las posiciones 6, 9 y 12. Sí, pueden las plantas incluso incorporar 4 dobles enlaces para formar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene 20 carbonos, es un ácido graso poliinsaturado, con 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14. Este ácido araquidónico es un precursor importante en la síntesis de los tromboxanos que participan en la coagulación sanguínea, de los leucotrienos que participan también en atraer a los leucocitos a los sitios donde hay inflamación o infección, ¿sí? Entonces participa el araquidónico, es el sustrato inicial con el cual también se inicia la síntesis de prostaglandinas, ¿no? A partir
de una enzima que se llama la COX, la ciclooxigenasa, ¿no? ¿Sí? Ciclooxigenasa. También el ácido araquidónico es precursor importante de la síntesis de anandamida, que sería la etanol. Si la etanolamina reacciona con el grupo carbonilo, el carboxilo ácido araquidónico, se forma la anandamida, la AEA, como se llama en inglés, ¿sí? O el glicerol puede pegarse también en el grupo carboxilo, el ácido araquidónico, formándose la glicerol, eh, araquidonoil, glicerol, la anandamida y el araquidonoil, glicerol son compuestos que se llaman los famosos cannabinoides endógenos, que activan los mismos receptores, los CB1, CB2, que son los receptores que unen el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es el compuesto activo que se encuentra en la marihuana, ¿sí? Entonces tiene receptores endógenos que son el CB1 y el CB2, CB de cannabinoides, ¿sí? Y entonces estos receptores tienen ligandos endógenos. La marihuana endógena para nosotros serían dos derivados del ácido araquidónico. Uno que tiene la etanolamina, formando un enlace amida con el grupo carboxilo del araquidónico, y otro que tiene el araquidónico más el glicerol unido. Y estos receptores cannabinoides son receptores importantes en regular la excitabilidad neuronal. Son receptores muy importantes en el organismo y derivan de los agonistas de los ligandos de estos receptores, la anandamida y la glicerol, araquidoglicerol, derivan de este ácido poliinsaturado que es el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14. Que este ácido araquidónico da también origen a compuestos importantes en el organismo, como ya les mencioné, leucotrienos, tromboxanos, y da origen también el ácido araquidónico a las prostaglandinas, ¿no? A los diferentes tipos de prostaglandinas, que son moléculas también que regulan el metabolismo celular. Y la primera enzima que transforma metabólicamente el ácido araquidónico es una ciclooxigenasa y es el blanco molecular de la aspirina, ¿no? Del ácido acetil salicílico. Ahí actúa la aspirina en el metabolismo del araquidónico. Inhibe la COX, la ciclooxigenasa, la aspirina, ¿sí? Y con ello evita la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, y todos los efectos fisiológicos se derivan de la misma inhibición, que son su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Muy bien. Entonces, todos los ácidos grasos son moléculas importantes, no desde un punto de vista que están en los fosfolípidos, sino muchos son importantes moléculas de señalización, como les acabo de mencionar. Entonces, resumiendo, el complejo ácido graso sintasa libera el ácido palmítico, que es el C16. Hasta ahí termina su trabajo del complejo ácido graso sintasa que está en el citoplasma de la célula. A través de enzimas microsomales pueden adicionarse más unidades de 2 carbonos, del palmítico C16 formar el esteárico C18, el ácido araquídico C20, son ácidos grasos saturados, ¿sí? O el linosérico C22, el C24, o bien incorporarse en nuestras células un doble enlace para formar el palmitoleico 16,1 delta 9 o el ácido leico 18,1 delta 9. Las plantas tienen la característica de generar muchos tipos de aceites distintos, incorporando 2 o más dobles enlaces en la estructura de los ácidos grasos. Así pues pueden sintetizar ácido linoleico, alfa-linoleico, gamma-linoleico, ácido araquidónico. Y todos esos ácidos grasos poliinsaturados, pues son para nosotros ácidos grasos esenciales.
y que los ingerimos nosotros en los aceites de nuestra dieta, ¿no? Asimismo, aquí en el metabolismo de ácidos grasos, eh, nosotros de la clase anterior habíamos mencionado que esa síntesis requiere acetilcoenzima, pero esa acetilcoenzima necesita transportarse de la matriz mitocondrial hacia el citoplasma de la célula y este transporte lo realiza el citrato. Hay una lanzadera del citrato que saca la acetilcoenzima hacia el citoplasma. La citrato sintasa, sabemos, condensa la acetilcoenzima con oxaletato y la citrato, que es el primer intermediario de CRES. Ese citrato puede salir a través de una proteína transportadora y aprovechando la energía del granete de protones hacia el citoplasma de la célula. Y ahí en el citoplasma el citrato vuelve a generar la acetilcoenzima con una enzima que se llama la citrato liasa. Y esa acetilcoenzima es fuente de malonilcoenzima y la malonilcoenzima nos va a dar el malonil ACP, que es el donador de unidades de los carbonos de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, a partir de la malonilcoenzima se va a llegar a la palmitoilcoenzima, o más estrictamente a partir del malonil ACP, llegaría al palmitoil ACP, que se hidrolizaría con la tiolasa, formaría el C16, el ácido palmítico, que se podría luego extender su cadena de la forma que ya se mencionó previamente. Esas etapas de generación de este grupo malónico, malonilo, importante o clave la síntesis de ácidos grasos, está sujeta a regulación, ¿no? A regulación. Hay hormonas, entre ellas la insulina, que uno de los efectos que ya hemos visto es que nos baja, activa transportadores de glucosa, GLUT1, y eso hace que las células absorban la glucosa y se meta la glucosa al torrente sanguíneo. Si no hay insulina, pues esa glucosa ya el GLUT1 no la puede meter a la célula y es cuando se eleva la glucosa en sangre y se tiene la hiperglucemia, ¿no? Característica de una enfermedad que es la diabetes. Entonces la insulina trata que las células tomen la glucosa para que esa glucosa o se guarde o se oxide, ¿no? O se utilice como fuente de energía. Entonces, la insulina, pues la idea es que las células tomen la glucosa para que aprovechen esa energía. Entonces, en ese estado fisiológico de usar la energía, pues no tiene caso sintetizar ácidos grasos, porque los ácidos grasos se trata de guardar la energía, ¿no? Entonces, la insulina que hace, pues inhibe la acetylasa. La insulina, perdón. La insulina lo que hace es, en el caso del hígado, pero nos acordamos del hígado, va a hacer que las células del hígado tomen la glucosa al activar el transportador que está ahí, el GLUT2. Y esa glucosa o se puede oxidar a través de la glicólisis o se puede guardar como glucógeno. Y al guardarse la glucosa como glucógeno, pues van a bajar los niveles sanguíneos de glucosa. Está guardando la energía de la célula, la insulina. Entonces, al nivel de la citratoliasa hace lo mismo. Activa la citratoliasa y a partir del citrato se generan un número abundante de moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Y al generarse la acetilcoenzima A, se genera malonilcoenzima A, se generan ácidos grasos y podemos guardar la energía como triglicéridos. Entonces, la insulina activa los dos mecanismos. Al permitir en el hígado la entrada de glucosa, facilita la síntesis del glucógeno. Y en el caso de los ácidos grasos, al activar la citratoliasa, facilita la producción de acetil y malonilcoenzima y la síntesis de ácidos grasos. En este caso, el glucagón tenía el efecto contrario a la insulina. Llega al hígado, este polipéptido 29 aminoácidos, y activa la cascada de las cinasas,
Y al activar la cascada de las sinasas, el glucógeno se hidroliza, genera glucosa, y la glucosa pasa al torrente sanguíneo. El glucagón mueve las moléculas de glucosa, favoreciendo la hidrólisis del glucógeno, ¿no? La glucogenólisis. Y también activa la síntesis de glucosa a partir de piruvato, la gluconeogénesis. Y el efecto bioquímico neto es que en presencia de glucagón el hígado produce glucosa y se elevan los niveles sanguíneos de D-glucosa. Entonces, el glucagón quiere que el hígado produzca glucosa para que las células utilicen esa energía de la glucosa. Entonces, en ese estado fisiológico, pues es lógico que el glucagón inhiba la acetilcoenzima carboxilasa. Glucagón, la adrenalina, inhiben esa enzima. Entonces, al inhibirse la carboxilasa, ya no se genera malonilcoenzima A y ya no se van a generar ácidos grasos, ¿no? Entonces, no se trata de guardar la energía, sino en presencia de glucagón o adrenalina, se trata de que se utilice la energía que tiene una célula. Por esa razón, estas hormonas van a inhibir que la síntesis de lípidos, ¿no? La síntesis de ácido graso. Y aquí, en el caso del palmitoil coenzima, que es el C16 producto del complejo ácido graso sintasa, va a haber una inhibición por feedback, una retroinhibición. Cuando se empiece a acumular el palmitoil, el palmítico, se inhibe la acetilcoenzima carboxilasa para que ya no proceda la síntesis de ácidos grasos. No tiene caso. Si ya tenemos muchos ácidos grasos, hacer en exceso los mismos, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí así, a ver si la pueden tomar esta parte. La extensión de la cadena del palmítico hacia ácidos grasos C18, C20, 22, 24 que ocurre en el retículo endoplásmico o hacia la producción de ácidos grasos monoinsaturados en nosotros o poliinsaturados en este caso en las plantas, ¿no? En las plantas. Hay una gran diversidad de ácidos grasos que pueden en un momento dado sintetizarse, ¿no? Sintetizarse en las células. Aquí nomás les puse algunos ejemplos, ¿no? Y les platiqué de algunos de ellos, ¿no? La que se ve más difícil creo que es esta, ¿no? La de esta. A ver si le voy a poner un zoom ahí. La acetilcoenzima carboxilasa. Esta. No la puedo hacer más chica, así que la van a tomar por partes, ¿no? Requiere biotina y como intermediario en la catálisis tenemos la carboxibiotina, toma el CO2 y se lo transfiere al sustrato que es la acetilcoenzima A para formar la molécula de propionil, para formar la molécula de propionil, propionilcoenzima A, propionilcoenzima A. Es el acetilcoenzima carboxilasa, un bioquímico de origen árabe que trabajaba en Norteamérica, Salid Wakil, que hace muchos años, hace tal vez 4 décadas, si no es que 5 décadas tal vez, que estudió esta enzima, ¿no? La enzima que genera la malonilcoenzima, que es el donador de unidades de 2 carbonos en la síntesis de los ácidos grasos. A ver, la parte que sí nos interesa que tomaran es esta parte. Déjenme hacerlo en zoom, perdón. Ahí está. En la cual el ácido graso se va a ir sintetizando de 2 en 2 carbonos. Un C2, luego un C4, un C6, un C8, un C10, C12, C14, C16. Ningún intermediario puede liberarse porque si no,
como a medida que crece la hidrofobicidad, o sea, el número de carbono, el ácido graso se hacen insolubles, se meterían a las enzimas y se inhibirían, se inhibirían, en este caso, los sitios activos de las enzimas. Entonces, para que eso no ocurra, pues se requiere la presencia de esta proteína, la proteína ACP, transportadora de acilo, que lleva el cetoacil, la cadena del ácido graso con el carbono oxidado ceto, lo va a ir presentando en los dos sitios de las reductasas y en el sitio de la deshidratasa para que ese grupo ceto se transforme en un CH2 y el carbono se reduzca. La forma universal que tienen los organismos vivientes de guardar la energía es reduciendo el carbono, formando hidrocarburos, compuestos hidrocarbonados, que en nuestro caso son ácidos grasos, que después estos ácidos grasos se van a usar para la síntesis de triglicéridos y para la síntesis de fosfolípidos, ¿no? Por ejemplo, así muy platicadito, ¿sí? A partir del glicerol se va a fosforidar el glicerol, se forma el glicerol fosfato y llegan dos aciltransferasas que forma el diacilglicerol, que pega dos cadenas de ácidos grasos a los grupos OH del glicerol. Y el diacilglicerol con un grupo fosfato se llama el ácido fosfatídico, es un compuesto importantísimo en las moléculas de señalización, el ácido fosfatídico, y también es un importante precursor de la síntesis de muchas moléculas. Por ejemplo, a partir del ácido fosfatídico, llega una fosfatasa y quita el fosfato y formamos el diacilglicerol. Y llega una transferasa y pega un tercer ácido graso y forma triglicéridos. O bien, a partir del ácido fosfatídico, puede formarse la fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinoxitol, una serie de fosfolípidos importantes en las membranas celulares. Muy bien. Hay mucha información relacionada con los ácidos, con los lípidos, pero ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. Otra parte de la información ya se les ha transmitido en las clases de laboratorio. ¿Qué me iban a decir, perdón? Y entonces se ganan dos carbonos por ambos, que diga, se ganan cuatro carbonos por ambos ciclos. Si con cada ciclo son dos carbonos. Aquí empezamos con dos, el acetil-ACP es el iniciador. Y entra el grupo malonilo y terminamos con en este caso, el butiril-ACP. De un C2, que es el grupo acetilo, llegamos a un C4. Y ahora iniciamos la síntesis con el butiril-ACP, con el C4, entra otro grupo malonilo y sale un C6. ¿Por qué no sale un C7? Porque acuérdense, este grupo carboxilo se elimina como CO2 en la reacción de condensación. O sea, en cada vuelta que vamos dándole aquí al ácido graso, vamos incorporando dos carbonos, ¿no? Esa es la razón por la cual en la naturaleza generalmente tenemos ácidos grasos de número impar de carbono. A través de alguna modificación de este esquema podemos incorporar un carbono adicional para tener los ácidos impares. Pero generalmente son, tanto en la oxidación de ácidos grasos, en cada vuelta separábamos dos carbonos en la acetilcoenzima. Aquí en la síntesis es lo mismo. En cada vuelta de la síntesis incorporamos dos carbonos. Si partimos de dos, entonces llegamos a un C4. Después tomamos ese C4 y partimos de dos más y llegamos a un C6. ¿Quién es el que da el timing, el reloj de la síntesis? El tercer dominio del complejo ácido graso sintasa, la tiolasa. Es la que va midiendo la regla. Si ve 6 carbonos, lo deja proceder. Ya cuando llega a 16, la tiolasa se activa y libera el ácido palmítico, que se tiene que ir al retículo endoplásmico para extenderse a C16, 18, C20, o para incorporar un doble enlace. Entonces, el timing es el tercer dominio del ácido graso sintasa, la beta cetotiolasa. La enzima que una vez que la cadena llega a 16, la separa, ¿no? Separa la proteína transportadora de acilo, este enlace, ¿no?
lo va a hidrolizar, pues se llama una tiolasa, es un enlace tioéster, ¿no? El que tiene la proteína transportadora de asilo con el grupo carbonilo del ácido graso. Pero vamos de dos en dos, empezamos de dos hasta que la ACP. Primera vuelta, llegamos a un C4, empezamos del C4, siguiente vuelta a C6, tercera vuelta a C8, etcétera, hasta llegar al C16. C16. Y si se fijan ustedes aquí, la síntesis es la inversa a la oxidación. En la oxidación que hacíamos, partíamos de aquí, ¿no? De la cadena hidrocarbonada, y llegaba el acilcoenzima deshidrogenasa, formaba un alqueno, luego un alcohol, una acetona, y luego ocurría la ruptura. Aquí vamos al revés. Al revés. Formamos una acetona, y luego formamos un alcohol, luego un alqueno, y luego un alcano. Vamos al revés. Nada más que la marca de la oxidación, la beta-oxidación es la acetilcoenzima, y la marca de aquí son tioésteres de proteína transportadora de ácido. Proteína ACP. Aquí es un complejo ácido graso sintasa, y en cambio la oxidación de ácidos grasos se libera un producto y difunde al siguiente sitio de la enzima y al siguiente. Están disueltas en la matriz mitocondrial las enzimas. Aquí no están todas las enzimas juntas en forma de un complejo. Sí, vamos a ir de dos en dos nosotros. Aquí. De acuerdo, gracias. Sí. Antes de que cambie, podría bajar hasta la última parte. Es que no le tomamos ahora que suma y ya a cuando se convierte en ¿Ahí quiere o más abajo? no, más abajo, cuando Más empezamos abajo. con palmítico, sí, exactamente. Palmítico, ahí está. Ahí está palmítico, C16. Esto ya ocurre fuera del complejo ácido graso sintasa en el retículo endoplásmico, en la fracción microsomal. Que la cadena de palmítico se puede extender 18, 20, 22, incluso hasta 24. O incorporar un doble enlace en nosotros, los mamíferos, o en las plantas. Los aceites de las plantas son poliinsaturados, ¿no? Tienen dos o más dobles enlaces en la estructura, y un componente importante es el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11, 14. Es un intermediario importante en la síntesis de las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrieno, ¿no? El ácido araquidónico, que al ser poliinsaturado, pues es un ácido graso esencial, naturalmente. Dos o más dobles enlaces en la estructura, pues va a hacer que el ácido graso sea esencial, ¿no? Nosotros máximo podemos introducir un doble enlace, ¿no? En la estructura del ácido graso, ¿no? Un doble enlace. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro tema, que son ácidos nucleicos. Y entonces vamos a concentrarnos las próximas 2 semanas en este tema, ¿no?